So welcome everyone to the second day of Mapping Absence, Global Explorations of Disappearance in Art, Law, and Social Science, a multidisciplinary symposium that started yesterday, May 14th, and runs through May 19th in a hybrid format at Stanford University. This event is sponsored by the Tinker Fund through Stanford Center for Latin American Studies, with co-sponsorship from the Global Studies Workshop, Law and Literature in the Global South, the Division of Literatures, Cultures, and Languages, and the Departments of Anthropology and Art History. Y para cambiar ahora al español, empezamos ayer con una discusión muy matizada de qué implicaría pensar una persona migrante que desaparece en tránsito como una persona que ha sufrido una desaparición forzada. Luego nos derivamos en una discusión sobre qué implica pensar los actores no estatales, qué implica pensar la responsabilidad de un estado a un lado del Mediterráneo, a un lado del desierto Sonora, a un lado de la frontera entre Polonia y Bielorrusia, como el agente responsable de una desaparición forzada de un migrante. También terminamos en una discusión de la importancia de pensar en términos transdisciplinares para aportar a la justicia transicional, o sea, desde el derecho, desde las ciencias forenses, desde el arte, desde la poesía, desde la antropología. Y luego terminamos con una discusión en el segundo panel con Derly Romero, un artista mexicano, y situamos su obra en una ecología narrativa de personas migrantes que no son de México, pero que pasan por México en su camino rumbo a Estados Unidos, y las vulnerabilidades, sobre todo en torno a la cuestión de género. Escuchamos unos testimonios de mujeres venezolanas, haitianas, con las que compartió un rato Derly como parte de este proyecto Mujeres en Tránsito. Y ahora tenemos el gran gusto de 4 panelistas impresionantes que realmente han formado mi manera de entender cómo se estudia, cómo se piensa, cómo se contesta la desaparición forzada en América Latina y en otros contextos. Y para este panel tenemos el gran gusto de contar con la moderación de Amanda Smith. Amanda Smith es una profesora asociada de literatura en la Universidad de California, Santa Cruz. En 2021, Amanda publicó su libro Mapping the Amazon, Literary Geography After the Rubber Boom, and her next book project, The Nature of Conflict, considera, me queda ahí en el inglés, el contexto colombiano en el cual los ríos son sujetos de derechos y son víctimas del conflicto armado interno. Y su proyecto pregunta cómo el arte, la literatura y el cine pueden ir más allá y por ende complementar el lenguaje jurídico que intenta darle sentido a las experiencias no humanas de la guerra. Entonces, brevemente le voy a pasar la palabra a Amanda, luego tendremos intervenciones breves de cada ponente. Amanda va a presentar a cada ponente, luego tendremos una discusión entre las panelistas y terminaremos con preguntas de la audiencia, y pueden dejar sus preguntas en el Q&A de chat de Zoom, o pueden levantar la mano como atendís y yo les promuevo a panelistas y pueden hacer la pregunta y quitar el micrófono si quieren. Bueno, Amanda, por favor. Bueno, muchas gracias, Joe, por invitarme a moderar este panel que me parece también tan importante y va a ser muy enriquecedor. Entonces voy a presentar a cada panelista antes de que hablan. Entonces, primero me es muy grato presentar a Matilda González Gil, a quien tuve el gusto de conocer el pasado agosto y no tuvimos mucho tiempo de conversar sobre su trabajo en la VFT, entonces estoy emocionada por aprender más. Yo aquí de moderadora, pero realmente creo que soy estudiante en este panel. Matilda es abogada graduada de la Universidad de los Andes, tiene máster en Derecho de American University, Washington College of Law. Ha trabajado en la Relatoría sobre Derechos de Personas LGBTI en Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente trabaja en la VPD y también se prepara como actriz y escritora. Entonces voy a pasar la palabra a Matilda. Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por esta invitación, estoy muy emocionada como encontrar un lugar que mezcla
todo lo que me gusta en este momento. Entonces me encanta que mezcle el derecho, la antropología y el arte y la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, pues muy honrada y muy feliz también de estar acá con Carolina, Constanza, con Joseph y pues contigo. Ah, ¿y quieres hacer tu intervención Ah, o...? la hago de una vez, listo, ya Sí, pensé. creo que sí. Listo, listo, pensé que es que era que nos estabas presentando. Listo, perfecto. Bueno, entonces tenemos 10 minutos, entonces voy a contar los 10 minutos de una vez como para ser lo más respetuosa del tiempo pues, de las demás y ustedes del grupo. Quería empezar con un video un poco para activar la conversación. Entonces voy a compartirles pantalla para que porfa me confirmen que están escuchando bien el audio. Se escucha. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? El 17 de mayo fue el Día Internacional contra la LGBTIQ-fobia y desde el Grupo Interno de Trabajo Territorial de Arauca aceptamos el reto de realizar uno de los 5 pasos para buscar personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado colombiano. Específicamente, desarrollamos el taller participativo para la búsqueda de cadáveres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas desaparecidas, que consiste en identificar variables relacionadas con accesorios, modas, ocupaciones, entre otras, que fueran características de personas LGBT durante los ciclos del conflicto armado identificados por la Comisión de la Verdad. Algunos de los aportes que más nos llamaron la atención es que la artista colombiana Marvel fue un referente sobre todo en mujeres trans a finales de los años 90 y por lo tanto cuando decidió tatuarse uno de sus senos, ese tatuaje se impuso como moda entre ellas. También era muy común que se realizaran tatuajes en forma de lunar o círculo en uno de sus glúteos, indicadores que aportan a la búsqueda de personas LGBTIQ+ en cadáveres y desaparecidos. Activa el micrófono, Matilda. Listo, ya, perdón. Es que si comparto el audio del video no me deja compartir el micrófono. Y gracias por recordarme. Bueno, quería mostrarles como con un ejemplo muy concreto de una metodología que usamos, un poco esta mezcla del nombre del panel y del espacio que tiene que ver con como el arte, la moda y la antropología forense, pero también la investigación participativa nos ayuda a identificar personas LGBTI o cadáveres de personas no identificadas. Entonces, un poco la metodología se basó en hablar con las organizaciones, en este caso Caribe Afirmativo, Voces Diversas y Casa Diversa, en distintas regiones del país, para preguntarles en en los distintos ciclos del conflicto armado, qué modas nos poníamos las maricas en esas épocas, con el fin de que luego en la base de datos que existía de cadáveres no identificados o de personas desaparecidas, ver si encontrábamos patrones. Un ejemplo como muy concreto fue el de Marvel que vieron en el video, pero también encontramos otros patrones muy interesantes. Entonces, por ejemplo, que en Magdalena Medio las mujeres lesbianas o los hombres trans en cierta época solían ponerse camisetas de fútbol. Entonces, el cruce de variables para el sistema de información ahí va a ser personas registradas con sexo femenino que puedan tener camisetas de fútbol. Obviamente eso no nos indica ciencia cierta que puedan ser personas LGBTI, pero sí en digamos, en el concepto de orientación sexual e identidad de género, no se entra por la categoría únicamente por cómo se identifica, sino que la Comisión Interamericana ha usado el concepto de percibida como. Eh, Luego de que construimos las variables con las comunidades, con las organizaciones, eh, que es algo como muy chévere que me parece de este trabajo, la dirección de información construyó un algoritmo para poder revisar en la base de datos si
encontrábamos ese cruce de variables de los que les estoy hablando y en este momento tenemos un hallazgo de 100 cadáveres. Obviamente dentro de esos 100 posibles cadáveres de personas LGBTI toca, digamos, ver cuáles sí podemos revisar por mandato, cuáles no, cuáles sí fueron en el conflicto armado. Quería empezar por ese ejemplo, que era como algo muy concreto, y aprovechar también este espacio tal vez para contarles un poco 3 características claves de la unidad de búsqueda. Es una entidad que fue creada por el Acuerdo de Paz y junto con la Comisión de la Verdad, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz se encarga de la parte más judicial, también es de justicia transicional, pero en todo caso tiene que ver con lo judicial, con la jurisdicción, mientras que nuestro mandato es humanitario, es extrajudicial, es decir, que nada de la información que se entregue a la unidad puede ser usada para buscar responsables ni en procesos penales ni judiciales, lo cual digamos que es una característica que hace muy único el trabajo que hacemos. Y también quería contarles en estos 4 minutos que me quedan un poco como las 3 líneas que hemos trabajado. La investigación hace casi 2 años se llamaba ¿Dónde están las 22 personas LGBTI dadas por desaparecidas en el conflicto armado? Y todas las demás, porque eh, en términos de desaparición, en el trabajo que hacemos acá en la unidad, hay 2 grandes bases de datos. Está el universo de personas dadas por desaparecidas, que es una base de datos que incluye distintas fuentes, incluye la policía, la fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz, y nuestro registro de solicitudes de búsqueda, que es nuestra propia base de datos, y actualmente se calcula que en el universo, es decir, el número de personas que posiblemente fueron desaparecidas en el conflicto armado puede ascender a 125.000 en Colombia, que comparado en un contexto, por ejemplo, como el de Argentina, durante la dictadura, estamos hablando de 30.000, 40.000. O sea, como que realmente es una, como es grosero, es industrial el número, y en comparación con el registro de solicitudes tiene un poco más de 30.000 solicitudes, es decir, que de esas 125.000 personas que se sospechan fueron desaparecidas en el conflicto armado, solo 30 y pico mil tienen una solicitud activa ante nuestra entidad, pues que se encarga de hacer una investigación humanitaria, extrajudicial y confidencial. Eh, Cuando hicimos el análisis del universo, que es este grande de 125.000, la primera barrera es que no existe la variable de orientación sexual o identidad de género. Entonces, ahí lo que hicimos fue volver a acudir a la investigación acción participativa, construir unas palabras claves que nos ayudaran a identificar por el relato, literalmente como en el Excel, por el relato, porque no nos dejaba filtrar por variable. Entonces, encontramos desde términos peyorativos hasta como términos muy técnicos, o sea, que iban desde gay, marica, peluca, arepera, lesbiana, o sea, como en general, y ahí tuvimos un primer hallazgo de 160. Algo que pasó, por ejemplo, es que uno de los términos era peluca, pero no contábamos con que había un actor armado que le decían alias peluca, y entonces nos infló en la primera cifra, pero ahí tuvimos un hallazgo de 160, que en este momento sabemos que es de 20 más o menos realmente del universo, y estamos en este momento cotejando cuántos de esos 20 que están en el universo grande ya tienen o no tienen solicitud de búsqueda. Otra de las preguntas que nos hicimos tenía que ser dónde empieza la búsqueda o por qué es diferente la búsqueda de personas LGBTI. Y digamos que históricamente se inicia la búsqueda desde la solicitud de búsqueda, pero nuestra hipótesis era que posiblemente o las personas no estaban diciendo que a quien buscaban era una persona LGBTI, o realmente somos vidas que importamos menos, entonces puede que seamos menos buscadas, y de ahí salió la idea de buscar en el sistema de información de cadáveres no identificados, donde tuvimos el hallazgo de 100 personas que les conté hace poco. Para finalizar, porque sé que no queda mucho tiempo y más bien lo dejo para el resto de la conversación, contarles que también tenemos una estrategia que se llama la red de búsqueda arcoíris, que es una red que busca que cualquier persona que quiera aprender o aportar a la búsqueda de personas LGBTI pueda formarse, incluso en una estrategia que se llama la red de apoyo operativo. Las personas y las organizaciones pueden formarse, después presentar un proyecto a la unidad y ayudar en las labores de búsqueda de la unidad.
El año pasado tuvimos 230 personas en esa iniciativa y logramos 10 cupos para un proceso de formación que se llamaba Ciencias Forenses y Búsqueda Igualitaria con la organización Transdow Task Force en Estados Unidos, que se especializa en temas forenses y temas de búsqueda de personas LGBTI, particularmente trans. Y ya para finalizar, quería cerrar con este osito, porque tuvimos una estrategia que tenía que ver con la red de búsqueda arcoíris, y es que la unidad, también porque así está determinado en los principios internacionales de búsqueda, permite que no solamente las familias consanguíneas, sino las familias sociales puedan hacer una solicitud de búsqueda ante la unidad. Entonces tuvimos una campaña para septiembre, que es como el Día del Amor y la Amistad en Colombia, y se llamaba Las Amigas Secretas se buscan por amor y amistad. Si estás buscando un amorcito, si estás buscando una amiga, puedes poner la solicitud, y usamos un poco la metáfora de el oso de peluche para hablar de Amiga Secreta. Sobre todo Amiga Secreta es un juego muy particular en Colombia, me imagino que existen otros lugares donde uno saca un papelito, pero para hablar de tanto de las familias sociales como de la confidencialidad de la información. Pues creo que voy a dejar ahí por el momento, como que me gustaría hablar otro montón de cosas, pero pues más bien lo dejamos ahorita para la conversación. Entonces nada, estoy muy emocionada, muy feliz y atenta de escuchar también a Constanza y a Carolina y a Joseph. Muchas gracias, Matilda. Esos procesos que se movilicen en las comunidades LGBTIQ+, me parece que resuenan mucho con el título de este panel, ¿no? Que esa idea de los saberes encuerpados, tanto como dentro de la misma comunidad, que hay marcadores o indicios de identidad que luego perduran más allá de la desaparición o de la muerte. Em, yo tengo muchas preguntas, pero vamos a pasar a la próxima panelista y luego pues seguro que va a haber mucha conversación después. Lisa Ott escribió su doctorado en Derecho sobre la desaparición forzada como figura del derecho internacional. Lideró un proyecto de investigación multidisciplinario, psicología, política y derecho, sobre la participación de las víctimas en la búsqueda en Colombia y El Salvador. En el marco de un proyecto práctico enfocado en fortalecer las políticas públicas en el tema, hace pocos meses, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Fundación Suiza para la Paz publicaron una nota de orientación titulada Ensuring Complementarity in the Search for and Investigation of Cases of Missing Persons, including Victims of Forced Disappearance, que pronto se publicará en español. Lisa trabajó para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y Nepal, y desde 2014 lidera el equipo de abordaje del pasado justicia transicional de Swiss Peace. Vamos a dar la bienvenida a Lisa y darle la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este interesante e importante evento, y muchas gracias, Matilda, por tu intervención, que era fascinante de escuchar, y me alegra que podemos seguir en la conversación más adelante. Yo vengo un poco, se siente un poco en este momento de otro planeta, entonces voy a explicar un poco dónde trabajo y qué hacemos y qué me lleva a esa conversación. Entonces, como lo mencionó Amanda, trabajo para la Fundación Suiza para la Paz, que también se llama Swiss Peace, y estoy en Suiza. Somos un instituto que trata de combinar el trabajo en la práctica con investigaciones académicas. Con respecto a investigaciones académicas, obviamente nos referimos a proyectos de investigación en temas relacionados a la justicia transicional, como lo es la búsqueda de personas desaparecidas. Y muchas veces los proyectos de investigación son interdisciplinarios. En mi caso, por ejemplo, la combinación de política pública, derecho y psicología. En el otro lado, tratamos de lo que vemos en las investigaciones, de juntarlo con trabajo más en la práctica. Y ahí me refiero a trabajo que es apoyo técnico a actores involucrados en procesos de justicia transicional, como por ejemplo comisiones de la verdad,
pero también organizaciones de sociedad civil y también actores internacionales como la ONU o el Comité de la Cruz Roja Internacional. Entonces, como ese apoyo técnico a los distintos niveles y con respecto a las comisiones de la verdad, por ejemplo, son diferentes países dependiendo donde se nos pide un apoyo técnico o se considera que nuestra contribución puede ser útil. Como el título de ese panel habla sobre la complementariedad en la búsqueda, quiero enfocarme en el documento que mencionó Amanda. Hace pocos meses publicamos conjuntamente con la Cruz Roja o con el Comité Internacional de la Cruz Roja un documento que se llama Guía de Orientación. En inicios de febrero salió en inglés y ahora está pronto por salir en español. Espero que los organizadores comparten el link o yo lo puedo, si no, también compartir en el chat. Les voy a leer el título español. Ese ya está. Lo siento que está tan largo y terrible, pero así lo es. El título se llama Procurar la complementariedad en la búsqueda y en la investigación de casos de personas desaparecidas, incluidas las víctimas de la desaparición forzada. Ahora, ¿para qué se necesita esa guía de orientación? En Swisspeace tratamos de mantener una postura crítica hacia la necesidad de orientaciones internacionales, digamos que tratan de abstraer de lecciones aprendidas en contextos locales. Nos queda muy claro que cada país tiene su contexto único y que es limitado el uso de las lecciones aprendidas de un país para otro. Sin embargo, y eso sobre todo aplica con respecto al panel que estamos hoy a países en Latinoamérica, donde hay décadas de experiencia en el trabajo legal, forense y psicológico que implica la búsqueda de personas desaparecidas y también en la atención a sus familiares. Sin embargo, la situación es bastante diferente en otros países donde sí hubo o siguen habiendo desapariciones forzadas y hay pocos esfuerzos institucionales o sí hay esfuerzos institucionales. Esos esfuerzos son muy débiles de buscar por la verdad. Si pensamos, por ejemplo, en Nepal, donde hubo un acuerdo de paz en el 2007 e incluso hubo una comisión de búsqueda, pero hay muy pocos casos que se lograron resolver en ese sentido. Otra situación donde la búsqueda está tal vez apenas empezando es Siria y Líbano. Y al otro extremo hay países como Afganistán, donde muy pocos actores de sociedad civil trabajan el tema o que sí lo trabajan, pero no comunican sobre ello por el riesgo en cual se ponen. Entonces, aunque entendemos que no todo lo que una nota así con una vista internacional es útil en todos sus aspectos para esos contextos, sí esperamos que un documento así puede servir con puntos de orientación y resúmenes, experiencias de diferentes países para que actores que recién empiezan a ver esos temas o que tienen puntos de entradas para crear, por ejemplo, específicos comisiones de búsqueda, pueden fácilmente orientarse para ver cuáles podrían ser los dilemas más grandes que se presentan. Haber dicho eso, ¿cuál es la intención detrás de la guía de orientación? ¿Por qué es necesario aclarar que la búsqueda y la investigación criminal deben ser complementarios? Aunque existen leyes internacionales sólidas para proteger a las personas desaparecidas y a personas quienes han desaparecido sus familiares, en la práctica puede ser muy difícil que las distintas instituciones que participan en la búsqueda y en las investigaciones penales trabajen juntos de forma coordinada. Esa dificultad se da, yo pienso, en gran parte porque los dos procesos no necesariamente comparten la misma meta técnica. La búsqueda tiene esa visión más humanitaria, se enfoca en investigar los hechos
con la meta de informar a los familiares sobre lo que pasó, buscar la persona si está viva y reunificarla con la familia. Y al otro lado, la investigación penal se enfoca en establecer pruebas que sí se cometió un delito. El delito puede ser desaparición forzada o puede ser ejecución extrajudicial, otros crímenes que se cometen muchas veces en contextos de desapariciones forzadas. Y esos procesos de investigación y el averiguar si hubo un delito tiene el fin de establecer la responsabilidad penal de los perpetradores y la responsabilidad individual de esas personas. Entonces, eso tiene su propia lógica, por ejemplo, la presunción de que el perpetrador sea la presunción de inocencia, por ejemplo, o las reglas de las pruebas que se aceptan en el proceso criminal, que son muy particulares. Y en la práctica, esas dos metas están en una cierta, un cierto dilema entre los dos. La dificultad se debe sobre todo a que ambos procesos, la búsqueda y la investigación penal, suelen buscar la misma información o información similar. Buscan datos personales y biológicos de las personas desaparecidas y sus familias, buscan información sobre las circunstancias en las que desaparecieron y información sobre los posibles lugares donde podrían estar como centros de detención o fosas comunes. Cuando no hay coordinación entre esos procesos, puede suceder que una institución se quede con toda la información o que haya competencia por quien tiene acceso a ella. O si solo hay uno de los dos mecanismos, por ejemplo, solo el mecanismo unitario, se pierde información que posiblemente podría ser útil para investigaciones penales. Eso puede hacer que los dos procesos se estorben entre sí. Por ejemplo, cuando se investigan restos humanos o posibles fosas, es importante recordar que las actividades como la exhumación solo se puede hacer una vez. Si no se trabaja de manera conjunta, se puede generar retrasos e incluso perder pruebas muy valiosas. Además, si los familiares o los testigos tienen que contar su historia varias veces a distintas instituciones, eso puede causarles un gran desgaste emocional. Y si las entrevistas no se hacen correctamente, también se corre el riesgo de que los testimonios no sirvan como prueba en una investigación penal. Esos son como el tipo de problemas que se dan si esos dos procesos que sí muchas veces pasan al mismo tiempo, pero no siempre no tienen algún tipo de coordinación. Estoy consciente del tiempo, entonces me voy un poco muy brevemente a presentar las conclusiones. Entonces, la nota orientadora se da unos puntos de orientación sobre qué tipos de factores hacen la cooperación difícil. Por ejemplo, los mandatos, el manejo de información, etc. Y también trata de explicar con respecto a esos ciertos factores cómo eso se logró o se trató de resolver en países donde ya se ha hecho la experiencia, por ejemplo, en México, Colombia, Sri Lanka, Perú y Bosnia-Herzegovina están mencionados como países. ¿Cuál es la conclusión de la nota y con respecto tal vez al tema? Yo creo que lo que es importante es que hay que estar claro que sí hay un dilema, una tensión entre los dos fines. De un lado el proceso penal y del otro lado la búsqueda para encontrar las personas e información para los familiares. Y pienso que es útil identificar temprano que ese dilema está. Entonces, cuando se crean mecanismos separados de búsqueda o de investigación penal, por ejemplo, a partir de un acuerdo de paz, como lo fue el caso en Colombia, pero también una ley nacional o resoluciones de la ONU, como recientemente para Siria, o cuando también una institución existente establece nuevos procedimientos, es fundamental tratar de prevenir y, si es posible, abordar desde el inicio esa posible tensión. Ese dilema está, y lo que tratamos de decir en la nota es que en cada situación hay que balancear los diferentes intereses para tratar de encontrar una solución
la mejor solución posible, pero también realista, sabiendo justamente esas dos tensiones. Con eso quiero cerrar para el momento y les agradezco para su atención. Muchas gracias, Lisa, por esa intervención. Sí, me parece que la presentación de Matilda y la de Lisa se están hablando, porque en los dos casos estamos hablando de procesos que subrayan, digamos, las limitaciones en las instituciones para intervenir en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿no? Y la necesidad de ir más allá, de buscar una participación ciudadana o de intentar hacer diferentes instituciones hablar o comunicarse entre sí. Em, Ahora vamos a pasar a otra presentación, la de Constanza Ramírez Molano, que es licenciada en Pedagogía Social Comunitaria, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es investigadora, productora y realizadora de proyectos artísticos y audiovisuales, asociada fundadora de la asociación Otras Voces. Desde una perspectiva psicoanalítica, trabaja temas de violencia y se ha preocupado por pensar posibles formas de tratarla simbólicamente. Así es que apoya el trabajo de comunicación y divulgación de diferentes organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia, donde, sirviéndose del arte, ha aportado la visibilización de este delito. Bienvenida, Constanza. Bueno, muchas gracias, Amanda, por la presentación. Estoy un poco disfónica, el clima no nos ayuda y precisamente ayer me enfermé, muy sintomático. Eh, y bueno, gracias, Joe, por la invitación, tener esta oportunidad de compartir estas posturas y estas elaboraciones que venimos haciendo con el trabajo de desaparición, en el caso mío en Colombia. Yo, tal como lo mencionas, bueno, como lo dices en la presentación, trabajo con la Asociación Otras Voces, que es una organización que fundamos en el 2015, en donde tres áreas del saber, el arte, el derecho y la pedagogía, se juntan para trabajar de cara a la sociedad temas que de otra manera es muy difícil tratar. En este caso concreto, la desaparición forzada de personas. En el año 2012 tuve la oportunidad de trabajar con la organización Familiares Colombia por invitación, dicho sea de paso, Luz Marina Monzón Cifuentes, quien fue la creadora, junto con un equipo interdisciplinario de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Actualmente es la presidenta de la asociación y ella viene trabajando desde hace muchos años con familiares de personas víctimas de desaparición. En ese año tuve la oportunidad de acercarme a esta realidad, en donde estoy hablando de hace 13 años. En aquellos años, el tema de la desaparición forzada no era un tema que se tratara tanto como se trata hoy. Digamos que hoy tenemos la suerte por mil razones, entre ellos el trabajo que se hace desde la unidad de búsqueda, por supuesto. También tiene que ver lo que realizó la Comisión de la Verdad, todas las publicaciones que realizaron y el trabajo principalmente de las organizaciones de familiares de víctimas que han puesto en la esfera pública este tema del que es tan difícil hablar. Yo, como pedagoga, principalmente me ocupo de hablar a aquellos quienes aparentemente no se interesan por temas como la desaparición. Y en la experiencia en el trabajo con Familiares Colombia, yo les decía, pues digamos, lo que he ido viendo como defensora de derechos humanos es que terminamos convirtiéndonos en un gueto, en donde entre pares, entre iguales, hablamos el mismo idioma, nos acompañamos a la presentación del libro, nos felicitamos por los logros, pero hay una sociedad a la que llamamos la sociedad indiferente que queda por fuera. Y la pregunta que yo les hacía en ese momento a los familiares es, ¿de qué manera ustedes se dirigen a esa sociedad indiferente? Y la manera como se hace es
encarándolos, ¿no? Como reclamando, usted que no se interesa en lo que a mí me pasa. O sea, hay que buscar otras formas de interpelar a esa sociedad de tal manera que nos quieran escuchar. Porque si yo veo que el otro no se interesa en mi tema, pero lo regaño por no interesarse en mi tema, pues lo voy a distanciar mucho más. Y la manera, para mí, la manera de acercar a ese otro, entre comillas, indiferente, es el arte. En el 2015 hicimos un acto performático que se llama Vivificar. Y se llama Vivificar porque pretende dar vida a la memoria de las personas víctimas de desaparición. Es un acto performático en donde con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá y un grupo de actores, entre actores profesionales y víctimas del conflicto que hacen parte que están registrados en la unidad de víctimas, hicimos una acción performática en un centro comercial. Y buscamos que fuera un centro comercial porque es el lugar privilegiado donde la gente se va a distraer, donde la gente va a abstraerse de los problemas que ocurren en su cotidianidad. Pues llegamos a ese lugar a hablarles de desaparición forzada de personas. Pero lo hicimos de una manera tan, digamos, la palabra que se me ocurre es diplomática, ¿no? Que fue con una acción musical. Fue todo un proceso, fue una creación colectiva, digamos que hubo una idea original inicial, pero luego una construcción colectiva con las víctimas, ahí participan víctimas, con los músicos, con los actores, con las personas de las distintas organizaciones. Y eso nos permitió realizar una pieza artística en donde yo creo que ustedes tuvieron oportunidad de verlo, en donde esta música, son variaciones del himno nacional, convoca a la gente. La gente se acerca a ver qué es lo que está pasando. Y después de hacer toda una acción, no hay una sola palabra en esta acción, la gente se preguntaba aquí qué pasó, porque hay unos personajes negros y unos blancos, y entonces la gente decía, es que los negros son los malos. Eso me pareció muy interesante. Y luego veían que los blancos también se llevaban entonces como que no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. Pero algo que me pareció muy interesante es que al finalizar esta acción performática, estoy hablando del año 2015, o sea, hace 10 años, supe que de esas 2.000 personas que estuvieron ese día, el 80% no sabía que en Colombia había desaparecidos. Y en ese año hablábamos de 85.000 personas. Entonces fue muy interesante porque es como, en realidad, y la gente se interesó. En realidad, el indiferente es indiferente porque no le da la gana saber o porque no entiende muy bien de qué se trata o porque no sabe ni siquiera qué hacer. Entonces, si yo no puedo saber qué hacer, prefiero no saber. Pero de todos modos, fue una experiencia muy enriquecedora porque nos permitió ver el impacto que tiene el arte en la sociedad. Y esta obra trata de mostrar los efectos que tiene en la sociedad la desaparición de las personas, porque la obra nace precisamente de una queja de uno de los familiares que me decía, es que la gente cree que la desaparición de las personas es un problema solo de la familia. Y pues yo creo que es una observación equivocada de quienes creen que es un problema de la familia, porque claramente la desaparición forzada de personas siembra en la sociedad terror. La gente no se atreve a reclamar, la gente no se atreve a exigir sus derechos cuando sabe que hubo alguien, o a ser diferente, a asumir su diferencia en público cuando a las personas las han desaparecido por ser diferentes. Entonces, el tema es enseñarle o mostrarle cómo se le muestra gráficamente a la gente para que lo quieran ver. Y ya lo que hagan después con eso, cada quien verá qué hace. Pero mi trabajo como pedagogo y como artista es decirle, esto está pasando, tenemos que saber qué está pasando. Yo esperaría para que hiciéramos algo que hiciera que dejara de pasar. Y vemos que
cuando, digamos, cuando hubo una movilización en Colombia, creo que fue en el 2008, no me acuerdo muy bien, o 18, en contra del secuestro, que hubo quienes decían que era en contra de las FARC, lo cierto es que esa acción, en donde hubo mucha ciudadanía que salió a la calle, hizo que los secuestros bajaran, que las cifras de secuestros en Colombia, de secuestrados en Colombia, bajaran. Si eso pasó con el secuestro, eso puede pasar con la desaparición. Y en el momento que empecemos a movilizarnos y a exigir que no haya más desaparecidos y desaparecidas en Colombia, quizás logremos que estas cifras horrorizantes disminuyan. En este momento tengo entendido que en Bogotá desaparecen diariamente alrededor de 7 personas. Gracias. Muchas gracias, Constanza, por compartir ese trabajo performativo tan impactante, que también, bueno, es que estas presentaciones se complementan tan bien porque me hace pensar también en el nombre de este simposio, que es mapear la ausencia, ¿cierto? Como poner algo en la calle para que la gente vea lo que no quieren ver o lo que no se ve. Ahora vamos a pasar a la última presentación de Carolina Robledo Silvestre, que es socióloga y antropóloga. Su trabajo se ha centrado en las desapariciones en otro contexto en México, las formas de duelo y los procesos de búsqueda impulsados por familiares de personas desaparecidas. Ha investigado estos temas desde una perspectiva etnográfica y ha participado en procesos colectivos de documentación, memoria y exigencia de justicia. Es autora del libro Drama Social y Política del Duelo, las desapariciones de la guerra contra las drogas en Tijuana. En los últimos años ha abierto una librería en Colombia, donde continúa su vínculo con la escritura, la lectura y el pensamiento crítico, desde otro lugar de trabajo y encuentro. Bienvenida, Carolina. Hola Amanda, hola a todo el panel. Es un placer realmente escucharles. Quiero agradecer muchísimo esta invitación. Ahora les saludo desde Pereira, aquí desde la librería Sabia. Bienvenidos cuando quieran pasar por acá. Me ha estado fallando el internet, yo espero que esté estable, porque a cada rato me aparece el avisito de su conexión es inestable. Entonces, en caso de que me aparezca, seguramente quitaré el video para que no se vaya la voz, que creo que en este momento es lo más importante, ¿no? Bueno, pues quiero contarles que yo estoy como en un proceso de jubilación temprana, entonces es un buen momento para mí de intentar hacer una reconstrucción un poco de la historia. Eso es lo que les quiero compartir hoy, un poco una historia de la búsqueda de los desaparecidos en México. Y me parece que es importante hacer un recuento histórico también cuando hablamos de mapear, porque siento que esos mapas y esos territorios tienen diferentes capas de temporalidad que son producto de la acción política de muchos actores sociales que han marcado, que han dejado una huella en ese espacio, ¿no? Especialmente pues las y los buscadores. También me parece que estamos en un momento muy importante en México. Este año se conmemoraron 10 años de la Marcha de las Madres en Ciudad de México. Es un evento realmente muy importante, ya hace una década. También el Comité Eureka va a cumplir 50 años, ¿no? Las doñas que nos dejaron tantos aprendizajes, la caravana de madres mesoamericanas que buscan a sus migrantes desaparecidos en México ya va a cumplir 20 años. Realmente se ha acumulado como mucha experiencia y particularmente pues también yo cumplí 15 años de acompañar estos procesos y el GIAS, que es el grupo que fundamos ya hace casi 10 años, pues eso, va a cumplir sus 10 años, Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense. Entonces sé que es como un propósito ambicioso reconstruir una historia en tan poco tiempo, pero lo que voy a hacer es elegir de manera pues muy aleatoria algunos actores y algunos eventos que considero como muy importantes. Por supuesto que hay que empezar por decir que la historia de la desaparición en México no empieza necesariamente con el cuerpo ausente, sino con el cuerpo que busca, ¿no? Con el cuerpo que señala que algo falta, que alguien falta, con el cuerpo que ubica ese rostro que falta en el espacio público y lo nombra en el tiempo presente. Ese cuerpo que busca, lo que hemos visto en México es que a veces camina solo, a veces camina en pequeños grupos vecinales, comunales, familiares, y otras veces se organiza, y no en la mayoría de los casos. Esto también es importante mencionarlo. Si
Tenemos presente que en México hay más de 130.000 personas desaparecidas y el conteo realmente es muy insuficiente. Esa misma cantidad de personas no están hoy movilizadas u organizadas en colectivo. Hay gente que todavía busca muy sola o deja de buscar también en algunos casos. La historia ya lleva entonces 50 años, medio siglo de búsqueda, no es reciente, es una genealogía bastante profunda y sinuosa de subjetividades políticas que han sido muy diferentes, pero que también han heredado algunos repertorios políticos de sus antecesoras, ¿no? Algunos de esos repertorios han resistido en el tiempo. Y podríamos decir que el origen más visible de esta historia se ubica en los años 70, ¿no? En el contexto de la lucha contrainsurgente, cuando empezamos a conocer de desaparecidos y desaparecidas en cárceles clandestinas, en cuarteles militares, en el mar, en centros clandestinos de detención, en archivos que fueron sellados por el Estado y que afortunadamente en los últimos años se han vuelto a abrir, devolviéndonos un poquito la esperanza de poder recuperar algo de verdad de lo que ocurrió ya hace 50 años. Las primeras en alzar la voz en estos momentos pues fueron las madres, especialmente, ¿no? Las doñas, hermanas, esposas de militantes de izquierda, estudiantes, campesinos, normalistas, y surgieron varias agrupaciones. Quizá la más emblemática de ellas fue Comité Eureka, que fue fundada por Rosario Ibarra en 1977. Y ella convirtió su maternidad en una trinchera política, ¿no? Una de las consignas que todavía nos queda de ese tiempo es vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esta consigna sigue retumbando en las marchas de madres recientemente y se sigue transfiriendo, ¿no? Intergeneracionalmente. Digamos que las luchas de los años 50 hoy son recibidas por los nietos y los hijos de los desaparecidos. Digamos que el Comité Eureka fue como un dispositivo político inaugural, o sea, que inaugura un tipo de subjetividad política en México. No solo buscaba a los desaparecidos, y para eso tuvo muchas estrategias, entre ellas el amparo buscador o el habeas corpus, como le llaman en otros países, sino que también ha señalado al Estado como el principal responsable de estas desapariciones. Tenía muchas estrategias y repertorios políticos, el tomarse las calles, el hacer marchas, el generar archivos de memoria que hoy son posibles de visitar, ¿no? Y de consultar en varios archivos públicos y comunitarios que son realmente muy importantes. Y pues eso permitió documentar por lo menos 550 desapariciones por motivos políticos en los años 60 y 70, aunque sabemos que pueden ser muchas más. Más adelante, en los años 90, empezamos a saber de otras búsquedas que ahora es muy difícil rastrear, aunque todavía se encuentran por ahí algunas huellas en la prensa, sobre todo en la prensa local. En ciudades como Tijuana, Matamoros, Monterrey, pequeños pueblitos de Sinaloa, todo esto está en el norte de México, en donde se daba cuenta de que desaparecían trabajadores, estudiantes, hijas de la periferia, ¿no? Mujeres de la maquila, campesinos y jóvenes que ya estaban vinculados con algunas expresiones seminales de lo que hoy conocemos como el crimen organizado, que en ese momento pues era el narcotráfico. Seguramente ustedes han escuchado sobre todo pues el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Donde nacieron colectivos como Nuestras Hijas de Regreso a Casa o Voces Sin Eco, que denunciaban no solo la desaparición, sino también el feminicidio y la impunidad sistémica. Y a partir de entonces también empezó a configurarse todo un saber forense que después, digamos que saldría de Chihuahua, de Ciudad Juárez, hacia el resto del país en un compartir de estos saberes. Más adelante, ya en los años 2000, empezamos a ver que la desaparición ya no era una práctica excepcional, ¿no? Sino que empezó a convertirse en una técnica cotidiana de terror en un país que ya estaba cruzado por lo que se llamó la guerra contra las drogas o la guerra contra el crimen organizado y una complicidad y una impunidad estructurales, ¿no? Entonces, desde 2006, con la militarización impuesta por el gobierno de Felipe Calderón y que ha estado presente hasta los gobiernos actuales, comienza una oleada de desapariciones masivas, que es pues, lo que conocemos hoy en día, ¿sí? Y a partir de entonces la cifra no ha dejado de crecer. Como les decía ahorita, estamos cerca a los 130.000 personas desaparecidas, oficialmente reconocidas, y a estas cifras se suman más de 50.000 cuerpos que no han sido identificados y que se encuentran bajo resguardo del Estado en servicios forenses o en fosas comunes.
Hay, digamos, algunos actores que fueron emergiendo durante este proceso y como les dije, voy a mencionar solo algunos porque realmente la lista es enorme. Les puedo decir que hay más de 300 colectivos activos hoy en México buscando. Pero bueno, en 2008 un grupo de madres comenzó a caminar colectivamente en Coahuila, que está también al norte de México, y funda FUNDEC, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, y después de FUNDEC, FUNDEM, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. Entonces, buscaban a sus hijas y a sus hijos, no buscaban culpables, que creo que eso ha sido una consigna común, no en todos los colectivos, pero sí bastante frecuente. No buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos. También porque estas búsquedas se dan en un contexto de mucho riesgo, ¿no? Y donde hay impunidad y donde hay colusión. Entonces, buscar justicia arriesga la vida de quienes buscan. La historia también, digamos que se cruza, esta historia de FUNDEC con la formación del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Esto es en el año 2011, hay una caravana que empieza desde el sur hasta el norte, es una caravana que dura 10 días, que fue orientada por Javier Sicilia, un poeta que perdió a su hijo, no desaparecido, fue un homicidio múltiple, que podríamos más bien llamar una masacre. Y a esta caravana se fueron sumando víctimas, en ese momento digamos que esa era la subjetividad política, víctimas, fue la caravana de las víctimas. Desde el sur hasta el norte llegaron hasta Chihuahua en ese momento. Y bueno, sí, hasta Chihuahua porque no llegaron hasta Coahuila. Entonces, ese primer movimiento sembró las bases para lo que más adelante, unos añitos después, se convirtió en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, que hoy continúa vigente. Y que es una plataforma que sobre todo se encarga de producir un diálogo constante con las instancias de gobierno y de articular también a las diferentes redes y movimientos a nivel nacional para generar cambios institucionales. Entonces ha logrado cambios legales, protocolos de búsqueda, las leyes y los mecanismos extraordinarios necesarios para la identificación y para la búsqueda de personas desaparecidas y algunas políticas públicas. De ese mismo movimiento surge la Red de Enlaces Nacionales, que en ese proceso de producción de políticas y de leyes se fue separando un poco, pensando que la prioridad debería ser la búsqueda y no la institucionalización o el diálogo con el Estado. Entonces se genera la Red de Enlaces Nacionales, que hoy convoca más de 160 colectivos en todo el país, y podríamos decir que gracias a esta red las familias han logrado buscar en campo, usar tecnologías forenses y a presionar gobiernos a un nivel más local para cosas muy coyunturales, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con la búsqueda. A partir de estos años, yo diría sobre todo desde el 2015, o sea, posterior a Yotzinapa, la búsqueda se transformó en un movimiento social. Entonces, de víctimas, que era la subjetividad política que hasta ese momento las nombraba, comenzaron a formarse unas subjetividades diferentes, ¿no? Las buscadoras. Y estas buscadoras, que en su mayoría son mujeres y por eso las nombro así, pero en realidad también es un grupo muy diverso, aprendieron a organizar brigadas, a leer mapas, a excavar. Y estos procesos empezaron de manera, digamos, muy intuitiva, pero hoy en día son realistas y en un nivel de conocimiento con bastante documentación y capacidad también de ser reproducida, porque ha sido ya organizada. Las tecnologías de la comunicación han jugado un papel muy importante, digamos, en esta etapa más reciente, no solo para la búsqueda y para la denuncia, sino también, y me parece a mí lo más importante, para sostener vivo el movimiento, para sostener viva la comunicación, el apañe, y también ese intercambio constante, porque esos chats no dejan, ¿no?, de sonar, ese intercambio constante de estrategias, de luchas, de aprendizajes. Entonces, incluso durante pandemia, pues esto fue lo que mantuvo viva la búsqueda y la lucha, porque no paró tampoco durante pandemia. En 2016 se realiza la primera Brigada Nacional de Búsqueda y esta no se ha dejado de hacer, o sea que ya va a cumplir también casi 10 años y es un proceso muy interesante porque eligen un lugar del país y a ese lugar llegan colectivos y familiares del resto de los estados y lo que hacen allí es compartir el conocimiento y hacer una búsqueda específica, ¿no? Entonces, previamente hacen una investigación, encuentran unos puntos y van
a exhumar, si es posible exhumar, y si no, continuar la búsqueda en esos puntos. También están acompañados estos procesos con unas dinámicas y actividades de participación de las comunidades, porque al inicio estas caravanas eran muy disruptivas, o sea, llegaban a un pueblo que estaba sitiado por el crimen organizado, la gente tenía mucho miedo, no se acercaba a las caravanas, generalmente llegaban a las iglesias, entonces la gente en pequeños papelitos dejaba sus denuncias o sus colaboraciones de donde podía haber un punto de hallazgo, pero de manera anónima, ¿no? En los confesionarios. Entonces también se fueron dando cuenta los brigadistas que era muy importante que la comunidad participara y se sintiera acompañada y que no iba a dejar la brigada como un hálito de miedo, de riesgo en esos espacios, que era lo que se sentía después de que se iban, ¿no? Bueno, en este proceso también hay que decirlo, es que se ha perdido mucho, o sea, se ha ganado todo lo que yo he mencionado acá, pero se ha perdido mucho. Muchas buscadoras han sido asesinadas, más de 15, y bueno, también pérdidas en términos de salud, ¿no? De salud física, de salud mental, que es algo de lo cual es muy difícil hablar, pero pues todo el tiempo ahí en estos procesos. Creo que de las cosas más importantes que hemos aprendido quienes acompañamos las búsquedas desde la academia es que estos procesos son escuelas vivas, son pedagogías que no tienen necesariamente manuales o bibliografía, son archivos y son archivos muy complejos, son archivos digitales, son archivos orales, son archivos en el cuerpo, archivos vivenciales, y han producido de alguna manera un tipo de justicia que no da el Estado y que no va a dar nunca, ¿no? Que es una justicia no punitiva, que es una justicia afectiva, incluso en algunos contextos muy específicos podríamos hablar de una justicia feminista, una justicia territorial diferente, ¿no? Y nunca una justicia completa, por supuesto, ¿no? Porque está pendiente en México empezar a judicializar los casos de desaparición. Eso es sino de parte de esa de las buscadoras, ¿no? En este proceso. Bueno, voy a cerrar solo con dos preguntas que me genera este panel y tiene que ver, y el contexto actual, ¿no? Y es, que nos trae esta historia, las búsquedas que nos deja, cuál es el futuro que siembra, ¿sí? ¿Qué podríamos esperar que suceda durante los próximos años en México? Si es que estas búsquedas están sembrando esperanza o cuáles son los desafíos urgentes que nos están proponiendo para una agenda de derechos humanos. También en vista de que parece que el derecho está llegando a su fin en algunos contextos, de que el derecho ya no lo está dando, de que lo que está pasando ahorita con los gobiernos es que se saltan las leyes sin importar nada a todos los niveles, y entonces como que ya bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Me parece que has destacado de manera ejemplar la naturaleza multifacética de estas búsquedas, el requerimiento de participación de muchos sectores de la sociedad. Em, Creo que perdimos la segunda pregunta que hiciste por problemas técnicos. No sé si puedes poner la pregunta en el chat. Quiero invitarles ahora, mientras esperemos más preguntas del público, a responder a la pregunta de Carolina, que me parece muy importante, qué historia nos trae estas búsquedas y nos traen estas búsquedas y qué futuro estamos sembrando con estos procesos. De pronto agrego pues otra pregunta a la de Carolina, que un hilo que noté no solo en las presentaciones, sino también en las biografías de las presentadoras, es que hay lo interdisciplinar. O sea, me parece que en cada presentación o en cada proyecto o búsqueda o investigación hay mucha interdisciplinariedad, ya sea en la investigación académica o, digamos, em,
entre disciplinas, pero también los procesos creativos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que Matilda también se esté formando como actriz y escritora, que también que Carolina tiene una librería y que la lectura es muy importante. Yo no sé si esos procesos son como identidades aparte de lo que es su trabajo formal en cuestiones de búsqueda de personas desaparecidas o si nutre o si tiene que ver, pero me gustaría invitarles también a reflexionar sobre, no sé si quiero decir como la necesidad de pensar más allá de lo judicial, que también es algo que salió en cada presentación. Nadie quiere reflexionar. Dale, Matilda, estás levantando. Sí, pues digamos que también desde hace rato estoy en temas de derechos humanos y creo que hoy estamos también como en crisis también desde los movimientos de derechos humanos, pues como por el contexto específico que estamos enfrentando en este momento, o sea, como este surgimiento de fascismos como una agenda muy anti-trans, como específicamente centrada en contra de personas trans, y entonces como que siempre he tenido como una doble percepción, pero a veces siento que estamos como en la época de la complejidad, donde ambas visiones, aunque parezcan conflictivas, pueden ser verdad al mismo tiempo, y es, por un lado, siento como que es otra vez culpar a la víctima de lo que está pasando, es como todo está pasando porque ustedes no hablan bien, porque a ustedes no se les entiende, entonces eh, como que en principio siento una primera reacción como a esa posición, porque creo que termina culpabilizando a la víctima y como que también siento que los movimientos han hecho todo lo posible, pero al mismo tiempo, como después de pasar esa primera impresión, pues me pregunto si también tiene mucho de cierto en que tenemos que cuestionarnos cómo estamos interpelando a las audiencias, que también está relacionado con lo que estaba diciendo Constanza, o sea, de cómo hacemos que esas audiencias que estamos interpelando no se sientan regañadas, y hay otra vez como que me conflictúa, o sea, es como hay 125.000 desaparecidos y la preocupación es cómo vendemos esto casi, pero siento que otra vez como estamos en la época de la complejidad, creo que ambas cosas son ciertas, y yo sí creo que algo que ha funcionado en la unidad, o sea, porque además siento que o sea, las ciencias forenses en general son como un lugar muy macho, alfa, donde hay muy poquitas mujeres en lugares de toma de decisión y en el campo, digamos como disciplina, creo que sí nos ha servido y ha sido efectivo usar otras estrategias que no sean solamente desde la rabia y que acudan quizás a otras narrativas, a otras emociones. Entonces, creo que a nosotros nos ha funcionado, o sea, como algo que usamos mucho en la entidad desde los enfoques diferenciales étnico y de género, es el audiovisual, o sea, como que estamos haciendo muchos temas audiovisuales que parecen videos institucionales, pero que cada vez les metemos como más arte en términos de moda, de chistes, de que se parezcan a escenas de cine o a comedias como pop como que sabemos que se ven mucho, y creo que eso sí ha ayudado en la práctica a posicionar también el tema entre funcionarios y funcionarias, que creo que también históricamente, o sea, como que han sentido que al intentar tender un puente, casi que equivocarse, se sienten como contra la pared. Entonces, sí creo que es importante, y también creo como que como abogada también siento que desde el 2000 y pico con el proceso de paz, cuando ganó el no en Colombia y se impuso esta idea de que iba a ganar la ideología de género si pasaba el proceso de paz, creo que también a lo que nos invitó esa época, y que creo que todavía estamos en ese proceso, es como a que el paradigma legal cambiara desde la gente que hace activismo, desde lo jurídico, y era cómo entender el derecho, que durante mucho tiempo era como que estaba sobre las otras disciplinas, como que hay que hacer litigio estratégico, hay que hacer litigio estratégico y nos vamos a centrar en eso. Y creo que lo que ocurrió en ese momento fue como un llamado a que el derecho es importante, pero no puede ser un fin en sí mismo, sino una herramienta más dentro del cambio cultural. Y pues para el cambio cultural, si queremos el cambio cultural, pues creo que hay que llamar
a les expertos en la cultura, pues que están en el arte, en el teatro, o sea, como en otro montón de temas. Entonces, o sea, así como que, y ya para finalizar, o sea, me acuerdo que teníamos un proyecto antes de entrar a la unidad que se llamaba Cyborg, Trans, Travesti, y lo que buscaba era pensarse el cambio social como desde lo robótico, o sea, como lo que ya veníamos haciendo, que era como burocrático, que respondía como a la tecnocracia también, o sea, como vamos a hablar de datos y vamos a hacer investigación legal. Pero le pusimos cyborg porque dijimos como que le hacía falta espíritu, alma, corazón, y entonces empezamos a mezclar en esa época temas legales y de ciencia con temas artísticos y pensábamos mucho como la figura del cyborg para pensar en el cambio social desde ahí, como desde un lugar interdisciplinar que piensa de forma compleja en el cambio social. Entonces, sí, como que me mueve mucho la pregunta, pero pues voy a dejar ahí. Muchas gracias. Lisa. Y gracias por la pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí. Em, no tengo una tienda de libros y no soy actriz, pero me encantaría hacerlo y tener la energía y el tiempo de tener proyectos similares. Pero creo que tenía una reflexión un poco análoga a lo que compartió Matilda y también lo que tú decías, Amanda. O sea, en mi caso yo estudié leyes, o sea, y empecé a trabajar el tema del puro punto de vista legal. Y en un tiempo donde apenas se estaba terminando la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada y, digamos, había mucha discusión sobre la definición internacional de la desaparición forzada y hasta hoy, de hecho, voy a talleres en Ginebra o donde diferentes, digamos, en esos bubbles donde se encuentran los abogados internacionales y puede pasar la mitad de una discusión sobre la definición de desaparición forzada y por qué no es lo mismo como missing person, o sea, en inglés sobre todo hay esa discusión y se usa mucha energía y oxígeno para discutir definiciones y creo que, digamos, una de las razones porque después empezamos a trabajar en un proyecto de investigación interdisciplinario que incluía una politóloga y una psicóloga, era justamente también en un momento donde empecé a entender que y hubo también una decepción, o sea, las leyes pueden hacer ciertas cosas y han avanzado muchas cosas y es muy importante, pero obviamente tiene sus limitaciones tanto en su implementación en general, pero también con respecto a lo que viven las víctimas y lo que les pueden ellos percibir como justicia o no. Entonces yo pienso que eso, digamos, esa trayectoria de ver si tengo, qué respuestas hay con las psicólogas y los politólogos sobre el tema, justamente creo que es como una resultado de ver que solo lo legal no, digamos, avanza a ciertos puntos, pero no es suficiente. Y sobre todo con el tema de lo psicosocial y la psicología, hicimos un proyecto de análisis sobre el reconocimiento, digamos, em, la definición de víctimas en el caso de Colombia y El Salvador. Cómo son los argumentos legales, quién está reconocido como víctima y al otro lado, cómo lo perciben las víctimas ser reconocidos. O sea, digamos, qué efecto psicológico tiene eso o no lo tiene, si hacen parte de la definición o no. Y fue un trabajo muy lindo de intercambio entre las disciplinas sobre palabras y emociones o sea, cosas aspectos de la dignidad humana que se ven diferentes en las diferentes áreas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar o si no, también hay una pregunta del público? Bueno, Carolina. Sí, yo, bueno, quisiera comentar la pregunta que tú haces, pero también tengo una pregunta por aquí de John Sabogal. Entonces voy a intentar hacer las dos de una vez, las dos respuestas. Bueno, Déjame, perdona, Carolina, que te interrumpa. Déjame leer la pregunta de John Sabogal. Entonces pregunta, ¿qué elementos de la experiencia mexicana crees que pueden tener potencialidad para la búsqueda de personas desaparecidas en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, Colombia?
Se queda. Bueno, te perdí un poquito, pero ya conozco la pregunta. Voy a quitar mi video. Bueno, yo quisiera responder a la primera pregunta que haces porque siento que me permite también poner un tema sobre la mesa del cual poco hablamos y que tiene que ver como en estos procesos de búsqueda también hay una dinámica constante de afectación. O sea, hablamos de afectos, pero también de afectación. Y las personas que acompañamos estos procesos, que no estamos vinculadas, digamos, de manera directa, ¿no? Con los crímenes, con las violencias, vemos afectadas por esas violencias, ¿sí? Creo que eso es algo de lo cual hemos venido hablando, reconociendo y actuando de manera más consciente en los últimos años. Entonces, para nosotras como grupo, el grupo del que les hablaba, el GIAS, fue muy importante incorporar unos procesos de cuidado colectivo, no de autocuidado, porque también eso nos dejaba como muy solas, ¿no? Y también creo que había una gramática muy individualista en ello, pero sí de cuidarnos y en ese cuidarnos de tomarnos pausas y de tomar distancia cuando fuera necesario, pero también de acercarnos a otros lenguajes, a otras gramáticas que nos permitieran recuperar eso que la violencia desgarra, ¿no? Que en mucho es el lenguaje, o sea, la capacidad de nombrar, la capacidad de dar sentido. Y quizá por ahí mi búsqueda llegó a la literatura y a las expresiones narrativas que fueron dándome opciones y lenguajes para poder comprender desde otros lugares eso que no se nombraba desde el silencio, desde la ausencia de la desaparición. Entonces, para mí ha sido súper potente ese encuentro con la literatura, porque también me doy cuenta que en particular la literatura latinoamericana de la última década, escrita por mujeres jóvenes, muy diversas, cuerpos también no binarios, es muy poderosa y teoriza de muchas formas que ni siquiera se está teorizando en la academia. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento maravilloso. Y para contestar sobre los elementos de la experiencia mexicana que podrían compartirse, ¿no? O tener potencialidad para otros contextos. Pues yo creo que el primero, y teniendo en cuenta cada contexto realmente es muy diferente, pero el primero sería la participación de las familias. O sea, esto es un lugar común, pero es muy importante siempre mencionarlo. No hay búsqueda en México en el que no participen víctimas. O sea, quizá estoy dando un dato del cual no puedo tener evidencia científica, pero estoy convencida de que así es, porque son las familias las que empujan absolutamente todos los procesos de búsqueda. Ahora, estos procesos no son judiciales y yo creo que eso es una desventaja, pero también es una ventaja. Son búsquedas humanitarias en la mayoría de los casos, entonces eso ha facilitado el proceso, ha facilitado la rapidez con la que se atienden en algunos casos las solicitudes y ha facilitado la participación de las familias, ¿no? Digamos, ese carácter humanitario de la búsqueda. Otro de los elementos es la insistencia en la búsqueda en vida. Aunque las familias saben que han pasado décadas incluso de la desaparición de sus seres queridos, insistir en la búsqueda en vida y generar protocolos para buscar en vida con acciones urgentes es una manera también de sembrar algo para el futuro y de prevenir que la desaparición se siga cometiendo. Entonces creo que eso es bien importante y en ese sentido es muy importante mencionar que las organizaciones y quienes acompañamos a las familias fuimos un poco negligentes y lentas en escuchar esta preocupación constante de las familias que nos hacían ver todo el tiempo, de hay que buscar en vida, hay que buscar en vida, y creo que nos enfocamos tanto en el mundo de lo forense, y el mundo de lo forense es tan atractivo y, bueno, te puede envolver de una manera, ¿no? Como total, que realmente olvidamos que era muy importante generar mecanismos para la búsqueda urgente. Entonces, esto también es algo que quizás se pueda compartir en otras experiencias latinoamericanas. Y lo último es procesos de colaboración entre el conocimiento científico y el conocimiento popular, que en algo un poco más tarde, no, pero que algunas veces sí nos vemos un poquito a la arrogancia epistémica del conocimiento científico y reconozcamos como legítimo el conocimiento que tienen las familias y las comunidades para acompañar estos procesos de búsqueda. Entonces creo que eso también ha sucedido. Yo siento que la academia hoy en México es mucho más abierta a la escucha y a la incorporación de esos saberes populares como parte del conocimiento en general, ¿no? Y el conocimiento científico simplemente como un elemento más. Eso es bien importante.
Eso es. Muchas gracias, Carolina. Ya veo otra pregunta. Ah, bueno, es agradecimiento en el chat, no otra pregunta. Em, Carolina, ya que sacaste a colación el tema del autocuidado, el cuidado colectivo, y ya que estamos hablando de saberes encuerpados, me gustaría preguntarles también que, cuáles son las prácticas de cuidado colectivo para todos los cuerpos que participan en estos proyectos o en estas iniciativas artísticas. Como es un tema tan duro y tan cargado, me imagino que tiene también pues una carga corporal, ya sea por los investigadores o las personas que buscan, si en sus proyectos se han visto prácticas colectivas de cuidado corporal, de realmente estamos hablando de hacer presentes cuerpos desaparecidos, pero hay, como mencionó Carolina, es el cuerpo que busca, que inicia el proceso. Entonces, me gustaría que reflexionaran también sobre eso. Constanza, por favor. Tenemos experiencia con la práctica de cuidado. La experiencia que hemos tenido desde la asociación en el acompañamiento a organizaciones son las mismas, son las mismas víctimas que tienen un saber, tienen un recorrido, digamos, en esta experiencia, que apoyan a las personas que ingresan en estos procesos. Y pues lo que yo he visto es como lo que en algunos lugares se llama el apoyo mutuo, el apoyo que hay entre las propias víctimas en la escucha, en el acompañamiento, en la transmisión de la experiencia, que, como decía Carolina, es el reconocimiento del saber de las personas que llevan este tiempo trabajando, y algo que es fundamental desde pues nosotros como organización, digamos, que no somos víctimas directas de la desaparición porque nos afecta, es la escucha, fundamentalmente escuchar el relato que tienen las personas sobre la experiencia, sobre lo que han vivido, las preocupaciones y las preguntas de lo que está por venir, porque la búsqueda no termina con encontrar el cuerpo o encontrar la persona viva. He escuchado a las personas con las que trabajamos la pregunta de ¿y qué va a pasar cuando yo lo encuentre? Después de encontrarlos, empieza un proceso de elaboración o de reconstrucción, no sé qué nombre darle, a qué va a pasar con ese sujeto o esa persona que buscó, que encontró y que ahora se queda pues como, no sé si desorientada pero queda en otro lugar, ¿no? Que no tenemos muy claro qué va a pasar después de eso. Pero creo que fundamental es la escucha y entre los mismos familiares el apoyo mutuo. Gracias, Constanza. Delia, creo que quiere aportar a la pregunta. Aquí está Delia Caicedo de la Fundación Wawa, que va a formar parte de este simposio esta misma tarde. Ya le paso. Hola, muchísimas gracias a todas. Realmente es pues muy importante escucharlas, muy interesante. Justo un poco frente a lo que se está hablando, nosotros cuando comenzamos como fundación, en ese primer momento fue un tema de derechos humanos, pero ya cuando creamos un lugar de memoria en el 2007, y más adelante, ya les estoy hablando más o menos del 2010, que empezamos a acompañar a un grupo de familiares de personas que buscaban víctimas de desaparición forzada, empezamos a darnos cuenta, un poco lo que se menciona ahora, el tema jurídico, era la importancia del tema jurídico. Pero empezamos también desde lo que nosotros ya veníamos haciendo como organización, a identificar el tema de la salud, como esta desaparición forzada, pero no solo la desaparición, sino la impunidad y la falta de acción estatal afecta a la salud de las personas que buscan a sus seres queridos. Iniciamos un proceso de acompañamiento que nosotros en ese momento llamamos psicoterapéutico, luego vimos que no era psicoterapéutico, sino psicosocial y terapéutico,
Incluso fuimos cuestionados por decir que no era tan profesional y que a quién se le ocurría ponerse a hablar con las personas, a hacer tejidos, a pintar y hacerle masajes sabiendo que la lucha era por la justicia. Pero ha sido muy interesante poder de las mismas víctimas escuchar cómo este acompañamiento terapéutico, pero también esta generación de espacios colectivos de escucha y sumado a las acciones de visibilización, entonces iniciamos a hacer unos plantones que los hacemos el último viernes de cada mes en la plazoleta de San Francisco en Cali, frente a la fiscalía precisamente, para darle a conocer a la ciudadanía qué era la desaparición forzada, pero que además ocurría en Colombia y además de que ocurría en Colombia, no se estaba buscando a los desaparecidos y se buscaba diciéndole a la familia que tenía que llevar la información o si no, sencillamente no se trabajaba en el tema de la prevención del delito, que creo que ustedes han mencionado bastante. Esto ha sido muy importante porque logramos que ya la policía no nos quita de la plaza, ya no nos toca estarnos moviendo como las madres de la Plaza de Mayo, que si nos decían aquí no se pueden hacer, váyanse para allá, y lo hacíamos porque no nos tocaba resistir. Ahora perfectamente podemos hacer el plantón, no tenemos dificultades como frente a eso. Hemos aportado, digamos, nuestro saber a, por ejemplo, lo que fue la Comisión de la Verdad, los espacios de escucha y a la creación de la misma unidad con los aportes a lo que en ese momento fue el acuerdo 062. O sea, serían muchas cosas para contar, pero obviamente pues más adelante podremos tener como esos espacios, pero ha sido muy, muy interesante poder ver cómo el acompañamiento y las acciones desde el activismo, nosotros nos reivindicamos como activistas, y es que el lenguaje artístico ha sido una de nuestras mejores herramientas contra la impunidad. En cada plantón hacemos acciones de construcción colectiva, ustedes pueden a través de nuestras redes ver las diferentes acciones que hemos hecho de construcción, por ejemplo, de 1000 grullas por el regreso a nuestros desaparecidos, las pinturas al óleo que hacemos con las mismas familias, las creaciones de exposiciones, bueno, demasiadas como estrategias que siempre han sido junto con las familias, que en últimas estos espacios son los que han servido, que a pesar de que nosotros somos una organización acompañante, generar estos espacios de encuentro entre ellas ha sido lo mejor, lo más importante para que ellas, esa lucha solitaria precisamente que generaba tanta enfermedad, pueda ser acompañada y que ya no es una mamá buscando sola a su hija o una esposa buscando a su esposo o a alguien que está buscando a su mamá, sino que somos todas buscándolos a todos. Entonces, esto ha sido muy interesante y reconocernos como mujeres que buscan y pues que las mujeres le hemos aportado muchísimo a la lucha por encontrar los desaparecidos y desaparecidas. Yo dejaría ahí como para no abusar del tiempo, pero pues les agradezco muchísimo el trabajo que hacen desde distintos escenarios. Muchísimas gracias, Delia. Matilda, ¿quiere hablar? Sí, o sea, no quería poner como un ejemplo que, pues, que conocimos hace poquito como de cambio legal en la región, y es la ley en México de transfeminicidio. Paola Buenrostro, o sea, quería mencionarla acá porque me parece que es como súper importante ese ejemplo legal, y es que esa ley incluye un artículo específico en el cual las familias sociales, en caso de que en los certificados de defunción la familia consanguínea, digamos, vaya en contra de la identidad de género de la persona que murió, la familia social puede hacer sus veces. Entonces, ese me parece como un ejemplo súper concreto y como un ejemplo a seguir realmente en la región de cuidado colectivo, pero también como reconocido desde la ley. Entonces sí, quería como hablar de eso específicamente, como que no quería dejar pasarlo y mencionarlo, me parece muy importante. Sí, muchas gracias. En todo lo que has hablado, has destacado la importancia de la familia social, buscando a personas desaparecidas LGBTI, y creo que es muy importante que se incorporen a los procesos legales, que haya leyes, me parece algo muy importante. Bueno, nos quedan 2 minutos.
No sé si hacer otra pregunta porque creo que vamos a sobrepasar la hora. No sé si alguien tiene como un comentario final del público, por favor, y si quieren decir algo. ¿Qué tal si cerramos aquí oficialmente la reunión y la grabación? Y si la gente quiere levantar la mano virtual, Ya. los poner de panelistas, so you don't Okay. come out recording English or Spanish questions. Either way works. So thank you all. This has been an absolutely incredible panel. I really, really appreciate it. There's so much to think about and to continue building on with here. So thank you all very much. All right.